otra vez yo, como siempre. Entonces, mi pregunta, porque tú al principio también te mencionaste las relaciones internacionales, pero luego no perseguiste mucho eso. Entonces quería volver a lo de relaciones internacionales, porque me parece que ahí se configura un problema que después tú señalas en relación con la política, digamos, dentro de la nación, dentro del país, cuando dices puede haber multitudes, pero eso no significa que el espacio político no quede configurado hegemónicamente. Entonces la pregunta mía es, ¿cómo se relaciona el poder originario del pueblo en relaciones internacionales? Es decir, ¿cómo en el contexto del debilitamiento del Estado-Nación? ¿Qué pasa con el poder originario del pueblo en relaciones internacionales? O sea, de nuevo, claro, ahí una contradicción que tú examinas en tu trabajo se repite, pero se repite potenciada, yo creo, ¿no? Que es o sea, ¿puede un actor entrar en juego en relaciones internacionales, ¿no? Sin haberse constituido previamente como people, ¿no? O sea, ¿puede la multitud entrar en relaciones internacionales? Ese problema yo no sé si ha sido pensado, yo creo que no, pero no sé si tú tienes alguna indicación sobre eso. Bueno, que tengo en el sentido que yo no, lo que dije es que yo no sé realmente qué significa multitud, qué significa el poder originario del pueblo. Entonces esa es mi primera pregunta. Entonces yo no sé y no entendí bien cómo se pueden dar las relaciones políticas entre la multitud y el espacio político adentro y afuera del Estado, por ejemplo, ¿no? Y qué significa el poder originario del pueblo, que es. Bueno, lo que pasa y que se puede decir, si vamos a entender, por ejemplo, hegemonía, si vamos a decir que hegemonía es lo mismo del viejo Estado-Nación, de la modernidad, por ejemplo, no, se puede decir que el Estado ya no es Estado, en el sentido en que hay una pluralidad de instituciones internacionales, ONG, por ejemplo, que tienen relación, es decir, poderes, estructuras afuera del Estado que tienen algo que decir al interior, o que tienen efectos, por ejemplo, al interior del Estado. Lo que puede decir, por ejemplo, las cuestiones indígenas tienen mucho que ver con estas instituciones afuera del Estado, por ejemplo, ¿no? La lucha por los derechos indígenas tiene que ver también con la lucha por los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Que están planteados por afuera, por instituciones afuera de esto. Entonces, yo no sé, primero no sé si la multitud puede ser un sujeto político, por ejemplo. Y según Jardinegri, sí. Sí, yo no, es decir, yo no, para mí tiene algunos problemas, porque yo no sé cómo se puede, no sé cómo se puede dar. El concepto de multitud tiene algunos problemas teóricos, creo. Y vamos a tener que hacer hablar a John. bueno, pero es decir, el problema es lo que dije al empezar, que para mí no es una tontería decir que hay una diferencia en el ver las cosas de afuera. Es decir, mi punto de vista es afuera. Entonces, yo veo las cosas, intento entenderlas sin estar adentro, ¿no? Entonces, para mí, el discurso de la multitud es un problema. Pero entiendo lo que dices tú, por ejemplo, ¿no? El discurso de la plebe también me hace problema, el discurso del pueblo me hace problema. Entonces, cada vez que se habla de pueblo, yo no sé qué es este pueblo, primero. Y para mí, la construcción del pueblo es siempre, no sé, es una hielo, ¿no? Y pues, sí, el discurso de la plebe también, ¿no? Por la pregunta que hizo esta mañana. Entonces, pero yo no tengo respuestas, entonces me gusta la idea de platicar de eso. Sí. Me gusta mucho cuando planteas esas dudas, ¿no? Y en ese mismo espíritu yo te preguntaría, ¿no? ¿Cómo entenderíamos, cuando preguntan esa capacidad de relaciones, ¿no? ¿Cómo se puede, si se tiene que construir en sujeto o quizás su propia acción lo vuelve un sujeto? Y pregunto, una situación como en el caso boliviano, la guerra del agua, que claramente cambió las condiciones, digamos, con respecto, ¿no? Recuerda que es la primera victoria
en el continente americano frente a una transnacional. Estamos hablando en pleno periodo de hegemonía y esa fuerza neoliberal, es decir, casi discutir varios de los temas era visto como estás fuera del lugar. No hay otro camino posible, ¿no? Mira. Sí. Pero esta es la primera. ¿Cómo entenderíamos esa capacidad de movilización, ¿sí? de discusión y de formular una propuesta? En esa cosa, como me gusta cuando dices, bueno, ¿cuál es la multitud? ¿Dónde está el pueblo? Pero bueno, ¿cómo podríamos nombrar cuando se articulan, digamos, a nivel de los regantes? Regantes son los que estaban encargados de generar, digamos, los... No, antes de perforar como no había pozos en las zonas suburbanas, que es donde se cultiva, son los que están a cargo de del sistema de riego, porque estatalmente no se había podido, digamos, generar. Entonces esto era por las iniciativas locales y cómo se organizaban, se habían generado juntas, grupos, pero ellos, claro, tenían que negociar porque el agua tampoco es infinita. Entonces, los regantes, pero ellos empiezan a hablar con los de la ciudad, porque en la ciudad hay problemas, ¿sí? Y no es el mismo problema, vamos a ver, según los sectores en la ciudad. Pero esto empiezan a hablar con los sindicatos. ¿Cómo llamar a ese conjunto y su forma de... Pongo un caso, ¿no? Y esto es, creo que en buena parte quizás lo que se esté jugando en torno a qué pueblo, porque no te olvides que el pueblo es lo que nos aparece en todas nuestras constituciones modernas, y quizás es lo que algunos autores han estado queriendo jugar con el tema de multitud y recogiéndolo todavía en una tradición más vieja como Maquiavelo, ¿no? Lo pongo ahí y aceptando, digamos, tus propias dudas, ¿no? ¿Quién puede hablar? ¿Sí? ¿Y a nombre de quién? No, para mí ese es el punto, es lo que quiero hacer. Es decir, incluso en la construcción del pueblo, que el pueblo se construye a sí mismo, alguien construye al pueblo, es decir, cómo funciona. Yo entiendo la lógica, pero pues ahí creo que hay un problema de nombramiento. Por ejemplo, ¿quién nombra a quién? Pero nos podría estar justamente ahí una muy breve, porque esto es luego lo que planteaba Oscar. No estará justamente ahí, en lo que tú llamas el nombramiento, el problema, porque la pregunta que tendríamos que hacer, ¿no? Porque a mí me parece interesante hacerse cuando se pone el problema del pueblo o el de la multitud, porque yo no establecería esa distinción, ni tampoco me preguntaría en qué consiste esa distinción. Yo creería que justamente lo que une la figura del pueblo y la multitud es el ser heterogéneo, el ser formas heterogéneas a cualquier nombre o inscripción. Es decir, lo que hace que el pueblo o la multitud puedan ser lo que irrumpe, como lo planteó Oscar, es justamente lo que irrumpe no solamente con la guerra del agua en un espacio para reconfigurarlo y hacer la transformación, sino que también irrumpe en un modo que tuvo siempre la filosofía y la propia teoría política de nombrar eso. Es decir, irrumpe en el espacio al mismo tiempo en que irrumpe en el nombre, ¿no? Y por lo tanto es justamente lo que no tiene nombre, porque es lo heterogéneo. Es la crítica que, por ejemplo, sin ir más lejos, Lili Uberman le hace a Agamben en La supervivencia de las luciérnagas. Cuando Agamben quiere agotar el problema de la figura política, Lili Uberman dice: el pueblo es justamente lo que resulta heterogéneo a cualquier poder de designación y de nombre. De ahí la potencia de su interrupción, que se asocia con lo que dice Oscar, ¿no? Es decir, interrumpe dos veces. En el vocablo como gran presión terminológica de la filosofía, ¿no? Es decir, la dictadura de la presión terminológica, que es la historia de la filosofía, ¿no? Interrumpe a la vez en el espacio como espacio que descuenta.
Pero irrumpe. ahí tú te pones a una tradición muy larga, por ejemplo, tanto para Laclau como para Rancière como para Badiou, el momento de irrupción político es el momento de nombramiento. Y no sé, eso estaba pensando. Pero de distintas maneras, porque para Laclau el pueblo es todavía una articulación en la lógica de la diferencia. Mientras que en este caso el pueblo no es el resultado de una articulación que le da una identidad, es el modo por medio del cual lo heterogéneo puede irrumpir. En Rancière, en Rancière. No estoy seguro de que en Rancière sea así. No, sí, o sea, lo que tú dices. Sí. Lo que yo pienso es que uno le puede llamar pueblo a esa heterogénesis. No, pero dale, yo prefiero escuchar. No, es que me hacen recuerdo de una cosa que señala Rancière y que me gusta mucho, y es una anécdota que él cuenta, que después de la derrota de la Comuna de París, están interrogando a los que habían detenido, y a cada uno, en nuestro acostumbrado y cada vez más perfeccionado sistema de interrogación, preguntaban, ¿no? ¿Quién es usted? ¿No? ¿Qué edad? ¿Qué profesión? Y así van, hasta que llegan a Blanqui y le preguntan su profesión y él dice proletario. No, le estoy preguntando qué profesión tiene. Es decir, no, yo soy proletario. Es decir, no, ¿usted qué? ¿Es carpintero? No, yo soy proletario, ¿no? Entonces era cómo irrumpe el nombre para esta condición como proletario que podía nombrar todos aquellos que dicen, estaban. De hecho, esa profesión no existe. Exacto. Es contraconquista, es la profesión de la mayoría de los. Entonces, esta invención, en realidad, lo que estamos hablando quizás, que tú has jugado en buena parte en tu exposición, es como un reframing, el dentro y el afuera. Este es el tema. Porque claro, el nombre va a ser un dentro y un afuera. No vamos a borrar nunca esa marca. Sí, lo que yo quería decir es que no puedo decirlo bien, no puedo decirlo. Pero, es decir, yo sí creo que hay una diferencia entre multitud y pueblo. Bueno, no sé, tengo que pensarlo mejor. Pero, es decir, la multitud no tiene que ser necesariamente el pueblo. Es decir, primero, porque puede ser una multitud afuera del pueblo de una nacional, por ejemplo. Es decir, puede ser algo que... El pueblo puede ser lo que un Estado o una constitución quiere que el pueblo sea. Es decir, la constitución te dice, te describe, te pide cómo tú tienes que ser. Es decir, cómo es el pueblo de esta nación, ¿no? Es decir, puede ser que hay una diferencia entre lo que se plantea en el movimiento de la multitud, que es un movimiento, no sé, autónomo, espontáneo, con lo que es el pueblo. El pueblo para mí, hay muchos, es algo difícil de definir, claro, pero tiene que... Quisiera que el pueblo para mí siempre es otra cosa que lo que es. Bueno, pero eso es importante, es decir, es importante decirlo en el sentido en que para mí hay una cuestión importante que es la diferencia entre popular y populista, por ejemplo, ¿no? Y eso es importante cuando se usa, porque el confín es bastante pequeño. Es decir, cuando pasas la línea, ¿no? Cuando es popular y cuando es populista. Eso para mí es lo que siempre me hace un poquito me da un poquito de miedo. Y para mí el término pueblo, lo que es un pueblo, es complicado incluso por eso, ¿no? El término populista, por ejemplo, yo no sé por qué, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero por ejemplo, el uso que hace Laclau del término populista a mí no me gusta, porque yo no creo que, es decir, bueno, esa es la descripción de partiendo del asunto que el populismo es algo descriptivo, que no se puede, hay un montón de cosas diferentes, así que tú no puedes tener un concepto unívoco. Es decir, sí, bueno, ¿qué diferencia hay? Sí, es la construcción del pueblo, pero ¿cómo haces dónde es la diferencia, ¿no? Así que el término pueblo para mí es complicado en este sentido. Así que tú tienes que explicar cómo entiendes el pueblo, ¿no? Por ejemplo. Entonces decir, como Morales, por ejemplo, decir, ¿no? Que me recuerda a Laclau, ¿no?
lo que me interesa es la construcción del pueblo, yo creo en el poder del pueblo, sí, pero tienes que decir qué entiendes con eso, ¿no? Es decir, tienes que definir. ¿no? Yo voy a hacer sí. Bueno, venga, primero Sergio, luego yo hago un acto de maldad que aprendí de Federico. Pero, Micaela, precisamente, yo tengo esa sospecha totalmente igual a la tuya respecto a esa forma jurídica de nombrar el pueblo, ¿no? Incluso yo pondría mucho énfasis en la idea de originario, ¿no? De originario, ¿cierto? Porque ya hay toda una antropología, digamos, de superficie, ¿no? Pero por otro lado, y ahí sí me interesa mucho lo que citaba Federico, ¿no? El pueblo es lo que aparece como la luz de la luciérnaga de manera intermitente, se autoconstituye en ese momento de oclusión o de cierre, que es lo que le observa críticamente a Agamben, ¿no? Porque en Agamben pareciera estar todo sobrecodificado biopolíticamente, ¿no? Entonces en vez de pueblo lo que hay simplemente es campo de concentración. Quizás ahí, totalmente de acuerdo con la segunda parte, ¿no? El pueblo irrumpe dos veces, irrumpe desconociendo tanto el nombre jurídico como el nombre filosófico. Quizás ahí el ejercicio de Rancière, y fíjate, Rancière entre comillas porque no lo quería citar yo como filósofo que autoriza este debate, sino como lo citaste exactamente tú, ¿no? Es decir, como un tipo que hace visible en este tipo de... que hace visible en este tipo de debate, ¿cierto? Otro concepto de pueblo. Fíjate que él, aparte de su crítica muy directa a Agamben, tiene una crítica muy directa, ¿cierto? A Imperio, de Harry y Ney, ¿no? Donde dice precisamente que el problema de la multitud que termina siendo básicamente una descripción, ¿cierto? Equivalente, ¿sí? Una descripción positiva de un movimiento interno del capitalismo desterritorializado contemporáneo, ¿cierto? Y que en rigor despolitiza toda escena política, ¿cierto? Porque no es capaz de entender que el pueblo es lo que emerge en el momento del desacuerdo. Y al emerger, no solo se constituye eventualmente, sino que redimensiona el espacio de lo político. Y entonces usa La Noche de los Proletarios, que es el texto donde está esta famosa anécdota, ¿cierto? Nos regresa muy bien, porque es una salida de la filosofía, ¿no? O sea, no está proponiendo un concepto de pueblo alternativo al concepto jurídico, sino que está mostrando precisamente que los conceptos no alcanzan para dar cuenta de las dinámicas políticas del desacuerdo. No, es decir, no, pero sí, estoy de acuerdo. Es decir, para mí es complicado pensarlo. Sí, yo también creo que... Súper complicado pensarlo. Porque además en la última parte de la razón populista de Laclau, de manera bastante subrepticia, cita a Rancière como otro chico de mi teoría, digamos. Entonces, claro, ahí también hay un gol, digamos. Sí. Hay una diferencia absoluta. Total. Pero yo detecto aquí un problema que quiero volver a remitir al caso de Bolivia, no a las diferencias entre los diversos teóricos, que es, yo pienso que hay un enfrentamiento clarísimo entre una noción de pueblo-multitud, digamos, diferenciados los conceptos, definida como lo que irrumpe más allá de todo nombramiento, o incluso lo que irrumpe contra todo nombramiento, y la anécdota de Blanqui, donde el acto político es el autonombrarse proletario, ¿no? Eso sabemos que el nombramiento, por otra parte, está en la base de la teoría política de la modernidad, empezando con el we the people, acto de autonombramiento por excelencia. Pero aquí hay un diferendo clarísimo. O sea, es el pueblo multitud aquello que se nombra y aparece en cuanto se nombra, o es aquello que irrumpe contra todo nombre. Y entonces la pregunta mía obvia es: ¿qué es lo que está pasando en Bolivia? ¿Cuál de esas dos opciones contradictorias y diferentes es la que está en juego? ¿O están las dos en juego? Pero hay una tercera que es Rambo saliendo de la Comuna de París diciendo yo soy otro, arrancando el nombre. ¿Cómo? Y hay una tercera que es Rambo saliendo de la Comuna de París también y diciendo yo soy otro. Es decir, desdoblándose, ¿no? Justamente yo no veo la contradicción ahí porque te iba a preguntar, devolviéndote la maldad, ¿no? ¿Por qué tú ves contradicción entre esas dos figuras? Eso toca justamente el problema de la identidad. O sea, el pueblo no es una identidad. No es una identidad. Es justamente lo que irrumpe contra la identidad que le ha sido atribuida y por lo tanto, y solo puede irrumpir contra la identidad que le es asignada en la medida en que configura el acto político. Es decir, el momento de irrupción, producción del acto político y el momento del asomo de la heterogénesis
de la identidad configurada son el mismo momento. Bueno, no es el mismo momento, porque, bueno, o sea, vamos a ver, por ejemplo, la formación del sujeto, la subjetivización, ¿verdad? Se llama subjetivación, ¿no? La subjetivación política, en una serie de teóricos que conocemos, es el nombramiento. En francés sería exactamente al revés. El momento de la subjetivación es el momento en el cual es el momento de la desidentificación. O sea, el momento en el cual alguien destruye su identidad, se subjetiva. Ese es el acto político. La no parte entra en la parte nombrándose, no desvinculándose. La no parte no pertenece a la parte. O sea, la no parte no tiene nombre. Claro, pero ingresa la economía del nombre simplemente para desvirtualizar las jerarquías que ésta tiene. Es el ejercicio. Inclusive, más bien, abre, ¿no? Todo, al nombrar esto como proletario no es que lo clausure. Digamos, esa anécdota que hemos hecho hace un momento con Blanqui, abre. Voy a contar una anécdota que tal vez ayude un poco en lo que estás queriendo tocar, ¿no? Yo diría que otro momento y, digamos, historia así en esta colección de estas irrupciones políticas es la posesión de Evo Morales como presidente. No tanto porque él dice yo soy proletario, yo soy indígena, sino su discurso al momento de ser posesionado es su historia, vamos a decir, familiar y comunitaria, y es cuando él, es el primer momento que va a asumir, digamos, una serie de constelaciones que llamaríamos indígenas. No porque él tenga una identidad o una etnicidad, sino su forma de narrarse y entenderse va a ser con estas historias colectivas que llamaríamos. Y es en realidad una historia de migraciones, de cambios. ¿Sí? Es muy interesante. Es un poco lo que nos sucede cuando leemos y queremos conocer historias, vamos a decir, de estas culturas ágrafas que no tienen. Entonces lo que conocemos son testimonios de vida. O cuando nos hablan, su discurso de posesión es un testimonio de vida, pero no como él como individuo, sino como postura política. César, ¿tú querías levantaste la mano? Sí. Un modo de insistir en la pregunta que tú hacías, ¿no? Respecto de en Bolivia, ¿qué pasa? Y me parece, quizás puede ser una cuestión anecdótica, no lo sé, me gustaría preguntarlo, pero somos pueblo, somos más. Precisamente, somos pueblo, somos más. Es decir, puede ser, bueno, sabemos que remita a la sigla, ¿no? Pero también se puede leer como somos un exceso de aquello, ¿no? O sea, hay un juego, ¿no? Van a llevar a la campaña. O sea, pero era eso, conversábamos un poquito ayer. ¿Comentario, Miquela? No, pero bueno, eso es lo que quería decir. Oír un poquito de discusión. Estupendo, bueno, muchas gracias. Gracias.